Buenos días a todos. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? No sé. ¿Me pueden, me puede alguien? Ya, ok. Em, Buenos días familia, gracias por estar hoy acá. Y pues si eres nuestro invitado, si estás acá porque alguien de nuestra iglesia te invitó hoy, pues estamos muy felices de que estés acá en esta transmisión. Esa persona que te invitó realmente quiere que escuches un mensaje diferente, que puedas entender qué es lo que Dios quiere que sepas. Y pues bueno, hoy vamos a estar continuando con el tema con el que comenzamos este mes. Este mes estamos hablando acerca de la fe y lo que significa estar sobre la roca que es Jesús. Y pues hoy vamos a profundizar un poco más en eso. Pero quiero comenzar con una situación un poco hipotética. Supongamos, o sería genial, si sucediera que con solo leer la etiqueta de un producto y uno estar de acuerdo, uno decir, yo creo, yo realmente creo, estoy de acuerdo en que los beneficios de comer saludable, cómo me mejorarían mi cuerpo, yo creo que por creer eso, ya automáticamente yo me alivio de algo que me aqueja o bajo de peso. ¿Tú crees que funcionaría así? Porque tú leas y creas que algo es verdad, ¿ya funciona? ¿O tú crees que, por ejemplo, funcionaría si tú lees acerca de, por ejemplo, el alcohol, ¿cierto? Por toda parte sabemos que no es saludable y que tú dijeras, y que todas las personas estuviéramos de acuerdo en que realmente es igual que una sustancia psicoactiva y que simplemente porque todos estamos de acuerdo en creer que es verdad, entonces ya por eso todos estamos bien. ¿Okay? Ahora, una tercera. Lo mismo sucede con el dinero, ¿cierto? Si todos leyéramos, entendiéramos y creyésemos los beneficios de ahorrar y todos entendiéramos y creyéramos que ser un comprador compulsivo es lo peor para el bolsillo, solo por creer que ahorrar es bueno, ya con eso se arreglarían tus finanzas, ya no estarías reportado en data crédito y ya tendrías ese crédito del banco, solo por creer que realmente ahorrar es bueno. ¿Tú crees que así funciona? Entonces, date cuenta, me puedo quedar aquí mencionando situación tras situación tras situación en la que es lo que nos pasa, ¿no? Sabemos, creemos, entendemos, son ideales, pero no hay clic, no pasa algo entre eso. Y todos nosotros sabemos que tenemos algo que se llama información. Y hay algo que sucede, por ejemplo, para que lo entiendas, es cuando tú estás pasando por una crisis, por un problema, por una situación difícil, y supongamos tú y yo hablamos. Cuando tú me das tu respuesta y es sí, yo sé, estás demostrando que sabes, el problema no es porque te falta información, tú tienes la información, tú sabes. El problema es que no has hecho clic en entender que esa información realmente afecte la forma en que tú vives. Entonces, es eso de lo que se trata, ¿no? Estamos hablando de la fe y a veces pensamos que solamente se trata de decir, sí, yo creo y ya. O sea, es como que por decir sí, yo creo, ya las cosas se dan. Y el mismo Señor Jesús nos dice en Juan que Él no se confiaba de lo que la gente le decía, porque Él sabía lo que ellos pensaban. Entonces, no es solamente venirle a decir, sí, tú eres tal, Él sabía que eso no era verdad. Entonces, a lo que el Señor nos llama todo el tiempo es a que entendamos que tiene que lo que decimos creerle o creer en Él, tiene que pasar a la acción. No puede seguir siendo algo que simplemente manifestamos creer acá, pero no hay acción al respecto. Entonces, cuando nosotros sabemos que creemos, pero no vivimos de acuerdo a esa fe, nuestra fe es una fe frágil, ¿ok?
Es una fe que no tiene fundamentos, es una fe que es solo de palabras, es una fe dominguera. Y el único que puede medir eso eres tú. Tú eres la única persona que sabes qué tanto realmente tu fe es de domingo, tu fe es de fin de semana, qué tanto tu fe es una fe frágil frente al momento de enfrentar situaciones. Ahora, la semana pasada, comenzando este tema, vimos que el Señor Jesús eh, hubo dos situaciones que lo asombraron. De una parte, la incredulidad cuando fue a su pueblo natal y la gente lo único que hizo fue sacarle en cara y decirle, ¿usted quién es? Nosotros sabemos quién es su papá y su mamá, entonces no venga aquí a tramarnos de nada. Y eso lo sorprendió en el sentido en que ahí no pudo hacer ningún milagro. Pero también lo sorprendió encontrar a una persona que no era judío, que tenía un alto cargo en el ejército romano, diciendo, yo creo en ti. Si tú das la palabra, así como yo estoy bajo autoridad, yo sé que tú lo vas a hacer. Y eso lo sorprendió a él. Entonces, la invitación que nos hace el Señor Jesús a todos nosotros no es solamente creer, no es solamente decir, sí, yo creo. No, la invitación es, si yo creo, Él nos dice, entonces, sígueme. Y ahí ya hay un cambio diferente, porque ese sígueme es algo, y pues ustedes saben que estas son de las palabras que a mí más me gustan, la palabra intencional. Intencionalmente seguir a Jesús nos pone a dejar atrás estilos o de vida o cosas que nosotros teníamos antes que nos gustaban, porque ahora estamos siguiéndolo a Él. Es relacional, porque estamos relacionándonos con una persona, conociéndolo, sabiendo qué es lo que Él nos pide. Y pues obviamente tiene que haber un cambio de vida. Yo no puedo decir que estoy siguiendo a Jesús, pero sigo en este pecado. No tiene sentido. O sea, yo no puedo decir, sí, yo sigo a Jesús, pero no me pida que deje el alcohol. No, no, entonces no lo estás siguiendo. ¿Ok? Entonces, es de eso de lo que se trata, creer en Él, seguirlo a Él. Es poder ser intencionales, relacionales y que haya un cambio en la forma de vivir, porque Él nos dice que ya todo es nuevo, tenemos un nuevo corazón que ahora debe latir para Él. Entonces, seguirlo implica ese cambio. Y pues viene aquí algo que mencioné la semana pasada y que voy a volver a mencionar hoy. Si tú eres nuestro invitado y no entiendes el concepto, lo voy a aclarar más, pero es por eso creer no puede ser que nosotros ponemos a Dios en una caja. Y es cuando tú haces eso, tú ya estás limitando el poder de Dios. Entonces, si eres nuestro invitado y no entiendes el concepto de qué es poner a Dios en una caja, te lo voy a decir de esta forma. Es como, piénsalo en ti. Si yo te preguntara si tú mueres hoy, ¿tú para dónde vas? La respuesta de la gran mayoría de personas que creen es para el cielo. Y si yo te pregunto a ti por qué, la respuesta de la gran mayoría de personas es porque yo soy buena persona. Bueno, me estás dando dos razones por las cuales has puesto a Dios en una caja. Uno, crees que eres hijo de Dios simplemente porque sí. Y dos, crees que vas al cielo simplemente porque te estás comparando no sé con quién para pensar que eres bueno. Eso es poner a Dios en una caja. Tú crees eso de Dios. Y cuando Dios te incomode y te muestre que eso no es verdad, entonces vas a experimentar una crisis de fe porque vas a tener que tomar una decisión. Y ojalá que sea con base en lo que dice en la palabra de Dios, no solamente porque yo lo digo o alguien te lo dice, sino la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando acerca de una fe inquebrantable. ¿Cómo hacemos para tener una fe inquebrantable? Ese tipo de fe que se alimenta, que necesita un combustible, digámoslo así, para que sea de por vida, no solamente por una temporada. ¿Cómo es esa fe cuando yo estoy en medio del dolor? ¿Cómo es esa fe cuando estoy en medio de la enfermedad? En medio de un matrimonio difícil o en medio de criar hijos y es demandante y roba energía y uno siente que ya no da más. O cómo se mantiene la fe cuando uno pierde el trabajo y ya está en una edad en la que laboralmente le dicen que uno ya
ya está muy viejo para trabajar. ¿Cómo es esa fe que lo mantiene a uno durante momentos de la vida y no que simplemente yo diga, ah, sí, yo por allá en algún momento dije creer en Dios, pero ya eso pasó, eso fue una etapa de mi vida? Entonces, ¿cómo eso sucede? Bueno, lo primero que sucede es que Dios va a estirar nuestra fe. Y eso lo hace cuando nosotros somos expuestos a su palabra y ahora sabemos, cuando somos expuestos a su palabra, qué es lo que debemos hacer. Ahí Dios estira tu fe, ¿ok? O sea, tiene que haber un momento en el que tú sabes que estás leyendo por esto que es seguir a Jesús relacional e intencional, que tiene que haber la decisión de poder decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Eso es estirar tu fe. Y cuando uno sabe que Dios lo está estirando a uno en su fe, en creerle a Él, en seguirlo a Él, pues uno va a poder llegar a puntos en su vida cuando va a poder decir algo como, mira, Dios, en verdad, esto no es popular, o sea, esto no agrada a todo el mundo, esto que tú me estás pidiendo me incomoda, me genera críticas, pero porque yo te conozco, porque te conozco por tu palabra, lo voy a hacer porque confío en ti. Ese es el punto. Y pues me gustó lo que el Salmo nos dice, ¿cierto? En el día en que yo temo, yo en ti confío. O sea, no es que yo no voy a experimentar temor al escoger querer obedecer la palabra de Dios. Es lo primero que va a venir a mí. ¿Qué van a decir? Me van a criticar, se van a burlar de mí, me van a decir que me lavaron el cerebro, que soy un tonto, que por qué hago eso, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde viene el seguir a Jesús, porque me dice que yo debo confiar en Él. Ahí es donde mi fe se estira para poder creer en Él. Entonces, nosotros lo vemos con el Señor Jesús, ¿cierto? Cuando uno lee en el Nuevo Testamento, uno lee muchas situaciones en las que Él tuvo la oportunidad para demostrarles a ellos que Él era confiable y que esa era la forma en que lo estaban conociendo, ¿cierto? Él es confiable. Entonces, hubo momentos cuando Él hizo algo y es una vez que ganó esa confianza, entonces ahora Él les muestra por qué lo habían puesto en una caja, por qué habían puesto a Dios en una caja, porque ellos también por su religión decían, a nosotros nos enseñaron esto, así es Dios, así es la religión y eso no tiene cambio. Y ahora Jesús viene y les dice, no, ustedes oyeron que les dijeron esto, que les enseñaron esto, pero yo ahora les digo esto. Es decir, Él vino y generó la confianza para poder decir, mi palabra es autoridad. Y creer en mí va a requerir estirar esa fe, porque ustedes lo cómodo de conocer y de saber quién es Dios, de haberlo puesto en una caja, se van a quedar ahí. La semana pasada hablábamos de eso, ¿cierto? Era más cómodo para ellos decir que supuestamente les habían enseñado que Dios decía que amen a su prójimo y odien a sus enemigos. Y Jesús les dice, no, amen a su prójimo, pero su prójimo es también su enemigo y oren por él. Y ahí más de uno se tuvo que haber retorcido diciendo, uy, no, 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 eso no es lo que nos enseñaron. Me gusta más el Dios que tengo en una caja que me dice que el que me cae mal y Dios está de acuerdo conmigo. Entonces, Él les dice, ustedes escucharon, ahora yo les digo, y ese es el concepto de poner a Dios en una caja, ¿cierto? Es que la religión es predecible. Y ahí es donde se pone a Dios en una caja. Y cuando Dios es predecible, cuando Dios ya no lo sorprende a uno, cuando Dios uno no sabe más por qué adorarlo, digamos, de esta forma, pues es eso. Ya no genera sorpresa o esta adoración Dios en nosotros. Pero Él lo que hace es decirnos, no, el problema eres tú. El problema es la tradición, el problema es lo que siempre les enseñaron, no Dios, sino las personas que enseñaron en nombre de Dios, que les acomodaron a ustedes
creer algunas cosas y decir, así es Dios y Él está de acuerdo con eso. Entonces, ¿a qué nos anima el Señor Jesús al igual que a ellos? Al igual que a ellos, Él les enseñó, obviamente estiró su fe, no fue incómodo, fue desagradable. Sabemos que lo fue porque cuando el Señor Jesús nos dice que por lo menos hubo 2 momentos en que lo quisieron apedrear por el mensaje que estaba dando. O sea, no era un mensaje fácil de asimilar. Entonces yo quiero que leamos juntos un pasaje. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, que está en Mateo capítulo 7. Y pues como yo sé que muchos de ustedes lo han leído, pues obviamente lo que vamos a estar viendo hoy, para muchos de ustedes no es nuevo. Eso me parece bueno, porque creo que también te pone a decir qué tanto yo tengo a Dios en una caja con este pasaje. Qué tanto yo pienso, sí, eso ya nos lo han enseñado cuántas veces, o qué tanto realmente tú necesitas hoy poder ver algo diferente. Entonces aquí está el Señor Jesús en Mateo capítulo 7 y les dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, es de eso lo que se trata. Mateo 7:24. Es entender que el Señor Jesús está diciendo, chévere que vinieron a escucharme, genial que están escuchando, pero ahora tienen que tomar una decisión. Y es no solamente decir que creen y decir, ay, qué chévere, qué bonito, sino tomar la decisión de vivir esa creencia. Y al tomar esa decisión, él dice que creer en él no solamente se trata de oír y de decir yo creo, sino, dice aquí, hacer, poner en práctica. O sea, es lo que marca la diferencia aquí, ¿cierto? Tú sabes que tanto tú eres una persona que oye y que sabes que has tomado apuntes, has llenado cuadernos, esto ya lo has escuchado antes, este pasaje ya lo sabes. Y se nota en tu vida, se nota que tú vives prácticamente este mensaje o simplemente es algo que tú ya te sabes porque por estar acá mucho tiempo ya te lo sabes. Aquí es donde se nota la diferencia y el Señor Jesús nos está diciendo que esto es lo que hace la gran diferencia y que tú tienes que examinar en ti. Porque es que yo le pregunto a algunas personas para que me den una retroalimentación, ¿cómo estuvo la charla? ¿Qué les llamó la atención? Es lo que hacemos deberíamos hacer en los grupos pequeños, ¿cierto? No es una pregunta simplemente por rellenar el tiempo y mirar a ver qué preguntamos. La pregunta tiene que ver con, listo, ¿qué te llamó la atención del domingo de la charla para ver qué tanto lo pusiste en práctica en esta semana? Esa es la idea. Esa es la idea de esa pregunta. Y pues de nada sirve que cuando uno hace esa pregunta uno diga, sí, uy, no, él está en lo cierto. No, me sentí re mal, no. Y entonces, no, chévere, muy todo, pero pues no voy a hacer nada, voy a seguir igual. ¿Entiendes? O sea, no, tú no eres una persona que está siguiendo a Jesús. Cuando el domingo sientes que fue muy duro, muy confrontante, pero apagas acá y sigues normal, no pasó nada. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, el que me oye y pone en práctica, o sea, hace estas palabras que yo le estoy enseñando. ¿Por qué? Nos dice aquí que es una persona sabia, es decir, ¿qué hace la sabiduría? La sabiduría no es conocimiento solamente. La sabiduría no es solamente poder repetir en griego todas las palabras de un versículo. Eso es solo conocimiento. Sabiduría es vivir cada día lo que tú ya sabes que Dios te ha hablado, que debes poner en práctica en tu vida y que te incomoda, que te estira. Ahí es donde viene la sabiduría, porque es lo que muchas veces nosotros hemos cantado acá. La sabiduría le lleva a uno al punto de entender de que yo no quiero volver atrás, yo no quiero volver a esa vida que yo tenía antes y a eso que yo hacía antes, ¿ok? Entonces nos dice aquí, no solamente oír,
sino poner en práctica para ser llamado sabio, y nos dice que está construyendo una casa sobre la roca. Ahora, ¿qué significa esto de construir una casa sobre la roca? Pues yo quise como investigar un poquito más porque yo recuerdo algo interesante y es, yo no sé cuántos de ustedes han construido alguna vez una casa, yo nunca, o han visto construir alguna edificación. De la forma como hoy en día se construye una edificación, el terreno tiene que estar limpio para poder poner unas bases, ¿entiendes? Es decir, como pasó con una finca que nosotros conocimos, parece que habían sembrado piedra. Eso entre más escarbaban, más piedras sacaban y más piedras sacaban, y hasta que no sacaran toda esa piedra, no podían realmente construir. Entonces uno diría, entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús quiere decir acá? Bueno, es esto. De la casa que Él está hablando es de tu vida sobre una roca. Y ahí tiene total sentido. ¿Ves? Entonces, cuando uno lo piensa de esa forma, construir sobre la roca va a tomar tiempo, es mucho más caro, va a requerir esfuerzo y es agotador. Ahora, quiero que lo pienses tú, cristiano que llevas no sé cuántos años de ser cristiano. ¿Construir tu vida sobre la roca que es Jesús es fácil? Si tú dices que sí, tú necesitas profundizar un poquito más, porque si tú estás conmigo acá, por lo menos en mi caso, yo llevo, no sé, más de 35 años de ser creyente, de haber nacido de nuevo. No ha sido fácil. Es trabajo de todos los días. Requiere esfuerzo, requiere creer, ha tomado tiempo. Es eso lo que requiere construir la vida sobre Jesús, que es la roca, la vida nuestra como una casa. Pero lo interesante es que yo personalmente puedo decir, porque lo puedo decir por mí, ha valido la pena todo el esfuerzo. Porque cuando veo el resultado de lo que Él ha hecho en mi vida, realmente veo su obrar en mi vida. Él ha construido mi casa, que es mi vida, y ha valido la pena. Entonces yo te pregunto a ti, ¿vale la pena? ¿Ha valido la pena? Esto es lo que debemos hablar el sábado en nuestros grupos pequeños. Porque realmente una persona que diga, no, pues es que ya lo vamos a leer, ¿no? Es como que no vale la pena porque tanto tiempo, tanta cosa, tanto esfuerzo y para nada. Pues ya vamos a ver por qué es. Pero es lo más sabio y es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Listo, a ustedes, aquí está lo que yo tengo para enseñarles. ¿Me vas a creer? ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a tomar mis palabras y vas a seguirme para construir esta casa sobre mí? ¿O vas a decir, muy chévere, muy bonito, pero yo hago lo que a mí se me da la gana? Entonces, ese es el punto acá. Es, ¿vamos a confiar en Él o vamos a confiar en nosotros? Porque lo que nos dice es que la persona que se acostumbra a sentirse mal por un ratico y seguir viviendo como si nada, acostumbrarse a venir a todas las reuniones, decir que cree, pero vivir una vida que lo único que demuestra es que no hay ninguna base de que Jesús está construyendo su vida, pues lo único que va a suceder es que usted no, cuando llega la prueba, va a quedar derrumbado. Ahora, no solamente eso, viene acá una palabra que yo he enseñado muchas veces y que alguna vez alguien me decía, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y en su momento yo no supe responder, porque tiene que ver con las mentiras, ¿no? Yo todo el tiempo te lo he dicho, el primero que se cree las mentiras eres tú y por eso tú te autoengañas. Entonces uno dice, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, quiero que lo leamos. Quiero que lo leamos porque va a ser chévere. Entonces, quiero que por favor busques Santiago capítulo 1 conmigo y vas a leer ahí acerca del autoengaño. Ojalá
espero que asimismo muchos de ustedes digan, ah, sí, claro, no, este pasaje, uf, ¿cuántas veces lo hemos leído? ¿Ok? Porque lo que, de lo que estamos hablando es de o realmente le creo a Jesús y lo sigo, o como al comienzo, expreso que es chévere creer en Jesús, pero sigo haciendo lo que a mí me parece. Santiago 1:22 nos dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y mira cómo lo dice ahí, lo voy a leer Reina Valera 60, engañándose a ustedes mismos. Eso es que autoengaño. Ahí está. No me lo he inventado. Autoengaño. Ahora, piensa. Es es como los memes de hoy en día, es la hipocresía, ¿cierto? Es hipócrita que tú digas que de dientes para afuera crees esto, pero haces otra cosa acá. Es lo que él dice acá, ¿cierto? Pongan en práctica la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se va a ver reflejado en la forma que uno vive. Entonces, mira lo que él dice ahí. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Ok? Entonces todos sabemos qué es mirarse al espejo. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. ¿Cierto? Uno sale y uno ya no tiene el espejo ahí para estar mirando. Y luego nos dice, pero antes de leer el 25 nos dice esto, ¿cierto? Es como mirarse a un espejo. Entonces yo quiero que lo pienses de esta forma, tomando la ilustración del espejo. Es como tú por la mañana, espero que haya sido tu caso hoy, por lo menos fue el mío, tú te paras, te levantas, te miras, tienes el cabello descachalandrado, ¿no? Cositas en los ojos, como yo, si tienes barba, pues tienes que mirar dónde te tienes que afeitar, etcétera. En fin. Pero vamos a suponer, tú te paras y el espejo te muestra y tú te convences. Yo le creo al espejo. Yo necesito bañarme. El espejo tiene la razón. Yo necesito bañarme. Necesito un baño. Necesito arreglarme. Necesito peinarme. Si eres mujer, necesito maquillarme. Bueno, lo que sea. Pero cuando tú te retiras de ahí, te pones la bata con la que te levantaste y te vas para el trabajo. Eso es ser una persona que lee en la palabra de Dios y sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. Se autoengaña. Ahora, para ser honestos, el ejemplo es interesante porque en cuanto a la apariencia física, a ti sí te importa y mucho. Y por eso, en eso sí eres hacedor, ¿cierto? Y hay gente que, pero en esta pinta, pero es ir a botar la basura al chut y tengo que salir en esta pinta. No, 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 me tengo que arreglar y me tengo que cambiar y me tengo que... Ah, ahí sí eres hacedor, ¿cierto? Ahí sí piensas en la pinta. Ok, entonces luego él nos dice en el versículo 25, pero mira cómo lo dice en esta versión. Dice, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre. Ok, eso es importante. Okay, eso es lo que hace la palabra de Dios, nos hace libres. Y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y aquí aparece el concepto que más nos gusta. Ay, sí, eso es lo que yo quiero, que Dios me bendiga. Entonces, ¿qué toca hacer? Y parece que la obediencia es tranza con Dios, ¿cierto? Entonces, haz un negocio con Dios. Si tú haces esto, Dios tiene que hacer esto. No, de eso no se trata. Porque lo que te está mostrando aquí es que no es solamente repetir, no es solamente decir, sí, yo creo, no es que yo voy todos los domingos allá. A mí me ha pasado muchas veces, con Libby nos hemos sentado a hablar con parejas, y a muchas lo que les preguntamos ahora, ya desde hace un buen rato, es, ¿ustedes han ido alguna vez a alguna iglesia cristiana? ¿Se han congregado? Para nuestra sorpresa, muchas personas nos dicen, sí, yo iba,
yo me congregaba. Ah, ok, entonces ahí me tocan la curiosidad, porque, bueno, entonces cuéntame, ¿y qué pasó? ¿Por qué no volviste? No, eso fue una época de mi vida. No, yo por allá no regresé. No, es que el pastor hizo esto. No, es que hicieron aquello. Ah, ok. O sea, fue una etapa de tu vida. Sí, sí, sí. O sea, tú ya maduraste y lo superaste. Sí, yo ya maduré. Y entonces, ¿por qué estás en este pecado? Ah, no, eso es diferente. Bueno, el punto es, esto no es una etapa de la vida. Esto no es para una temporada. Si tú dices que le crees a Jesús y lo vas a seguir, es para toda la vida. Más bien, lo que esto muestra es eso. El espejo en el que nosotros nos tenemos que mirar nuestra vida no es los vecinos, ni nuestros familiares con los que nos comparamos y decimos, ah, pero nosotros sí tenemos un hogar bonito, no, mírelos a ellos, ellos están que divorciando, ya llegando a eso. Ese no es el espejo nuestro. El espejo nuestro no son las demás personas, porque si no, nosotros nos vamos a ver lindos. Parece que ese espejo tuviera filtro, como las cámaras hoy en día. No, yo te voy a mostrar cuál es el espejo en el que tú te debes mirar. Se llama la palabra de Dios. Este es tu espejo. ¿Ok? No en la vida de las demás personas. Ese espejo no sirve de nada, porque a ti se te olvida después. El espejo es la palabra de Dios. Y lo que dice es, cuando tú te miras frente a la palabra de Dios, ahí es que no hay filtro, no hay embellecedor, porque te está mostrando con todos tus granitos, pecas, arrugas, canas, todo lo que quieras, espiritualmente hablando. Y ahí es donde lo que nos está diciendo acá. Para ser bendecidos o bienaventurados, que es la palabra que él menciona acá, vuelvo y te lo leo. Él dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, doblemente feliz. ¿Ok? Y aquí vuelve y aparece este concepto de felicidad que nosotros siempre estamos entendiendo, y es la felicidad no puede depender de las circunstancias, de lo exterior. Tu felicidad no puede depender de personas, ni de algo que tú pierdas. Acá nos dice, cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios y has nacido de nuevo en Jesús y Él es a quien tú quieres seguir, entonces tú vas a ver que en tu vida hay bendición, bienaventuranza. Por ponerlo en una palabra nuestra hoy, felicidad, pero felicidad que depende de Él, no de lo que tú sientes o de lo que tú esperas que suceda. ¿Por qué? Porque Él ahí dice lo contrario. Si regresas conmigo a Mateo capítulo 7, nos dice que por el contrario, la persona que oye lo que Jesús está enseñando, oye sus palabras y no las hace, él dice, le comparo a una persona insensata que edificó su vida sobre la arena. Y en ambos casos, tanto sobre la arena como sobre la roca, dice, vino la lluvia, creció el río y la casa sobre la roca se mantuvo, pero la casa sobre la arena se derrumbó, se cayó. Entonces recuerda, si es tu vida frente a una prueba, aquí es donde empieza la situación. ¿Qué sucede cada vez que hay una prueba en tu vida? ¿Tú te derrumbas? ¿Tú te caes? ¿Se te acaba la fe? ¿Dejas de creer? Ese Dios que tanto le cantas acá el domingo, tanto dices en un grupo pequeño, ¿se te cae en la prueba? Con esto del COVID, con la enfermedad, con ver morir a personas, ¿se te cae Dios del estante en la prueba? O sea, tú sobre qué estás construyendo, cuál es tu roca, cuál es tu base, porque si se te cae la fe, es sobre la arena. Y pues yo creo que es claro, si tú miras esta imagen, esto es construir sobre la arena. Es entender que cuando llega la prueba, se cae todo, se cae tu vida. Te deprimes, te pones mal, echas para atrás, esto fue una etapa, yo ya no creo, eso.
Es que cuando uno le cree a Dios, mire, empiezan las cosas de para atrás, yo antes estaba mejor. Entonces, tú no le creíste a Jesús, tú no estás siguiendo a Jesús, tú estás siguiendo una idea, tal vez que te vendieron idealista de un Jesús que te iba a resolver la vida. Entonces, si tú eres nuestro invitado y tú de pronto has sido expuesto a un mensaje en el que te dicen, ven y hazle el favor a Jesús de creer en él y él te va a dar casa, carro, beca, esposo, esposa, salud, viajes, frente a la palabra de Dios, eso no es verdad. Eso es una mentira. Ese no es el mensaje. El mensaje de Jesús es lo siguiente, y él nos lo dice así. ¿Tú realmente quieres ser bendecido por Dios? Vive lo que crees. Ese es el mensaje. Vive lo que crees. Y para poder vivirlo, tienes que creerlo. El mensaje está aquí. Te lo voy a decir como el Señor Jesús lo dijo después de que dijo, síganme. Síganme, crean en mí, tomen su cruz y mueran a ustedes cada día. Ese mensaje no es agradable, ese mensaje incomoda. Por eso nos dice, si tú le estás creyendo a Jesús, se debe notar en la forma en que vives, no en lo que repites, no en que tú digas, sí, yo tomé apuntes, espere, le muestro dónde yo... No, ese no es el punto y ojalá que lo hagas. El punto es, ¿vives lo que crees? Porque si no, mira lo que va a pasar. En la prueba, mira lo que va a pasar. Se te cae tu vida, te derrumbas. ¿Esa es tu fe? Yo te pregunto a ti, ¿esa es tu fe? Tu fe depende de esas circunstancias para que cuando llega la prueba se caiga. Construir sobre la arena, concluyo, es fácil, es rápido y el resultado se ve fácil. Nosotros lo sabemos en esta iglesia y no nos interesa que hayan personas que están conociendo a Jesús que crezcan rápido. No nos interesa eso. No nos interesa que tú en 6 meses ya seas un líder en esta iglesia y bueno, te queremos ver producir y queremos que traigas a otros más y que tú hagas. No. Vamos despacio, pon una buena base que esté en Jesús para construir tu vida en Él y empezar a ver de a poquito cambios y crecimiento. No nos interesa crecer, construir sobre la arena. Queremos construir sobre la roca que es Jesús. Queremos que eso tome tiempo, toma esfuerzo, hayan pruebas en tu vida en la que vemos cuál es tu reacción y te vemos crecer espiritualmente. No nos interesa construir nuestra iglesia sobre la arena para que se vea rápido un crecimiento, porque eso es lo que hace. La prueba lo único que muestra es, estaba sobre la arena. Entonces, si tú eres nuestro invitado o tú has estado antes en alguna iglesia, yo te quiero animar y es el mismo mensaje para ti. Tal vez tú digas, yo he ido, yo he probado esto de la iglesia, esto del cristianismo, a mí no me cuadra, a mí no me convence, los pastores todos son unos ladrones. Bueno, yo no te voy a negar eso, ni todo lo demás que tú quieras. Listo, vamos a decir que es verdad. Haz una cosa, lee a Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y créele a Él, no a mí, no a una religión, no a una iglesia. No nos creas a nosotros, realmente somos los menos que tú debes creer. Pero si tú eres nuestro invitado y estás acá escuchando eso, tómate el tiempo, búscate una Biblia. Si tienes un celular, muchísimo más fácil, está ahí en Google. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee sobre Jesús. Créele a Jesús y toma la decisión de si vas a seguir a Jesús o no. Y ahí estamos nosotros como iglesia para decirte, ok, ¿tú quieres seguir a Jesús? Aquí estamos. Te lo vamos a enseñar. ¿Ves? Porque sí, nosotros como humanos somos falibles, somos imperfectos, no esperes de nosotros cosas buenas. Pero en Jesús sí. Y es el mismo mensaje de Él para ti. Sígueme. Créeme, pero sígueme. Entonces, cuando gente llega a la conclusión de que es culpa de Dios, Dios no me quiere, eso de Dios no funciona, o la más fácil es no creer en Dios para no amargarnos la vida y simplemente eso es para mentes débiles, pues su fe es una fe frágil,
Ahora, quiero que leas conmigo ahí en Mateo 27 y 28. Mateo 7, versículo 28 y 29. Eh, lo que la gente que escuchó a Jesús decía. Cuando, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Ok? Por eso te estoy diciendo, prueba a Jesús, no a mí, no a una iglesia. Prueba a Jesús, prueba a leer de él, conocerlo a él. Y nos dice que se maravillaban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran las personas que se encargaron de escribir la palabra de Dios y preservar esos textos y se la sabían de memoria. Ellos se la sabían de memoria, pero en su forma de vivir no la ponían en práctica. Y ahí es donde está el punto de esto. Nosotros como iglesia vivimos, modelamos, creemos que la enseñanza que nosotros damos aquí debe ser práctica. Eso es lo que tú puedes enseñar cada vez que nosotros nos reunimos. No nos interesa que tú nos digas, sí, claro, es que en el griego es la palabra tal. Si te lo sabes, genial. Si sabes griego, chéverísimo. Pero ese griego se ve en tu vida práctica, porque si no es una lengua muerta y es una vida muerta. Nosotros como iglesia creemos en que el mensaje de Jesús, de creer en Él, tiene que ser práctico para la vida real, que tú te lleves herramientas y puedas decir, ok, esto me enseñaron para esta semana, con eso el sábado cuando me preguntan, ¿qué me llamó la atención del domingo? Yo puedo decir, esto puse en práctica durante la semana. Si no, no sirve de nada. Y te voy a dar un ejemplo de por qué necesitamos que la palabra de Dios sea práctica, viva, real para seguir a Jesús. Algunos de nosotros sabemos y que compramos cosas que quedan ahí guardadas por tiempo. Y vamos a suponer que tú sabes la función que tiene comprar un tarro de pintura, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de comprar un tarro de pintura? Porque un día te sentaste a mirar las paredes y dijiste, hay que pintar, hay que cambiar. Entonces tú le dices a tu esposo, bueno, vaya y compre tal pintura, listo. Él la trae y la guarda, la deja ahí. Primero está en la mitad de la sala, listo. A la semana tú coges el tarro y le dices, bueno, acuérdate que hay que pintar y lo pones por allá. Y lo arruman. Y pues tú todo el tiempo le estás diciendo, y la pintura, tranquila, no me tiene que decir, dígame cada 6 meses, solamente recuérdeme cada 6 meses que tengo que pintar. Pero tú cogiste la pintura y la arrumaste. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener la pintura que compraste? Si no es aplicarlo en la pared para que se vea un cambio. Bueno, es lo mismo con la palabra de Dios. No tiene ningún propósito que tú digas que tú te la sabes, que tienes una buena Biblia, que es grande, que la tienes subrayada. Si al igual que la pintura lo tienes guardado y arrumado, pero no la aplicas en tu vida a diario. ¿Entiendes? Ese es el punto. Y solamente tú sabes el valor que tiene la pintura cuando ves cómo cambió la pared. Ok, es lo mismo con la palabra de Dios. Solamente tú sabes el valor que tiene cuando la aplicas en tu vida y ves el cambio que hay. Eso es lo que nosotros como iglesia creemos, enseñamos y a ese es el propósito que le estamos apuntando, que lo que tú escuches acá y aprendas aquí puedas tener algo que sea práctico para tu vida esta semana. Entonces, Jesús te dice a ti, si eres nuestro invitado o si eres alguien que ya lo conoce, sígueme. Es una invitación intencional, relacional y va a implicar un cambio de vida. No puedes seguir igual y decir que estás siguiendo a Jesús. No, no va a pasar. Tú no puedes decir, yo estoy siguiendo a Jesús y estoy igual. No va a pasar. No está pasando. No estás aplicando la pintura. La tienes arrumada
y guardada, porque tiene que ser intencional, te tiene que incomodar, te tiene que estirar, te tiene que poner a pensar y decir, uy, bueno, yo lo leí ahí y ahí dice eso, pero ¿en verdad será? Espere, yo pregunto, ¿será que sí es verdad? Es intencional, es relacional, porque en la medida que lo conoces a Él, lo admiras más, lo adoras más. Y tiene que mostrar que hay un cambio de vida. Si nadie más lo nota, que por lo menos tú puedas decir, sí, Él me ha cambiado. Realmente Él me ha cambiado. Entonces, ¿cómo sabemos que tú puedes tener la claridad de que la palabra de Dios está siendo práctica, está siendo real en tu vida? Bueno, que tú estás siguiendo a Jesús. Hay algo muy sencillo. Tú puedes saber, tener claro que hay un versículo o una historia bíblica que tú has escuchado que la pudiste aplicar en un momento cuando estabas pasando por una prueba en tu vida. Ahí es donde tú sabes si estás edificando sobre la roca o sobre la arena. Cuando tú puedes decir, sabes, mira, ese día yo estaba tan mal y recordé que un versículo decía tal cosa. O me puse a orar y sentí esto. O me acordé de la historia de... Ahí es que tú sabes que la palabra de Dios está siendo aplicada y te está cambiando a ti en la prueba de fe. Y pues obviamente, si de lo que se trata es de que la palabra de Dios sea aplicada en tu vida para que haya un cambio, entonces la pregunta es, ¿en qué otras áreas de tu vida tú necesitas dejar de tener arrumada la palabra de Dios y empezar a aplicarla para que se note el cambio? Al igual que uno arruma la pintura que necesita para cambiarle el aspecto a una pared. Entonces, tú eres el que sabes tu vida sobre qué se está construyendo. ¿Sobre la arena? ¿Sobre resultados fáciles y rápidos? ¿O sobre la roca? Trabajo, esfuerzo, ánimo largo, fe para toda la vida. Tú eres el que lo sabes. Entonces, quiero terminar orando. Si tú eres nuestro invitado y tú tienes la pregunta, ¿y cómo se construye la vida sobre Jesús, que es la roca? Nosotros estaríamos más que felices que tú le preguntes a la persona que te invitó cómo hacerlo. Y nosotros queremos que tú sepas cómo edificar tu vida sobre Jesús, que es la roca. Y para ti, que ya eres creyente, que has nacido de nuevo en Jesús, que sabes que estás edificando tu vida sobre Él, pues yo te quiero animar, porque la fe se debe mostrar en la forma en que vives. Lo que tú crees, lo que tú dices que le crees a Dios, se tiene que notar en la forma en que... No puede ser de ninguna otra forma. Si no, simplemente te estás mirando al espejo y estás saliendo descachalandrado espiritualmente a vivir. Entonces vamos a terminar orando. Un momento.